Hello, 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 and a wonderful good morning to you. Hola, 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 y un maravilloso día para ti. Did you learn something yesterday about your heart? ¿Aprendiste ayer algo sobre tu corazón? I hope so. Espero que sí. Now, look what he says. Ahora mira lo que Pablo dice. He's a friend to me Epafrodito es amigo mío and a wonderful brother and fellow soldier who has worked with me as we serve as ministers of the gospel. y un maravilloso hermano y compañero soldado que ha trabajado conmigo como ministro del evangelio. Listen to me, my friend. Escucha, amigo mío. The longer and the more you really study Paul's life and Paul's epistles, Cuanto más tiempo y más estudies realmente la vida de Pablo y sus cartas, desto more you will learn to appreciate that man. más aprenderás a apreciar a este hombre. He is, in my understanding, the greatest apostle that ever lived next to Jesus. En mi opinión, es el mayor apóstol que jamás haya existido aparte de Jesús. Look at this guy. Mira a este hombre. He's sending Epaphroditus, and he's not saying, well, I'm his boss, so I have a right to send him. Envía a Epafrodito y no dice, yo soy su jefe y tengo derecho a enviarlo, He's a friend to me. sino es amigo mío. Listen, most powerful ministers have a very lonely life. Escucha, la mayoría de los siervos más poderosos de Dios tienen vidas muy solitarias. You know, I've heard teaching of some great ministers that said this. En algunas de sus enseñanzas les he oído decir, The price we have to pay to be on the top of a big ministry is loneliness. el precio que tenemos que pagar por estar en la cima de un gran ministerio es la soledad. It's lonely up there on the top. Es muy solitario estar en la cima. Well, why are you at the top? You know, nobody's supposed to be at the top, only Jesus, and he ain't lonely. Entonces, ¿por qué estás en la cima? Nadie más que Jesús debería estar en la cima y Él no está solo. The people that we serve Jesus together with are supposed to be our friends. Las personas con las que servimos a Jesús deberían ser nuestros amigos. Even when they are our spiritual children, they're still supposed to be our friends. Aunque sean nuestros hijos espirituales, deben seguir siendo nuestros amigos. I love to spend time with the people who work alongside me. Yo amo pasar tiempo con la gente que trabaja conmigo. They are wonderful, wonderful sons and daughters, and yet incredible friends. Ellos son hijos e hijas maravillosos y excelentes amigos. You know, you could throw me on an island, for instance, with Daniel or with Mateus or with Vinicius for a whole month without anybody. I would have such a good time. Sabes, podrías llevarme un mes a una isla desierta solo con Daniel, Mateos o Vinicius, sin nadie más, y yo me lo pasaría súper bien. Now, I'm not sure if they would have such a good time, but that's their hard problem. Bueno, no sé si ellos también lo pasarían tan bien, pero ese es su problema. Would you, Daniel? ¿Te lo pasarías bien, Daniel? Ah, see that? See that? A whole month Daniel wants to take off with me on the island. All right. Daniel, por supuesto. Oh, ¿lo ves? ¿Lo ves? Él también pasaría un mes solo conmigo en una isla desierta. But you know, it is so rare that people who are serving God in a great place like Paul did, Pero sabes, es tan raro que las personas que sirvan a Dios en una posición como lo hizo Pablo, that they actually can call the people who work with them in the ministry friends. pueden llamar amigos a quienes trabajan con ellos en el ministerio. Are you a good friend? ¿Eres un buen amigo? Do you have good friends? ¿Tienes buenos amigos? If you don't have good friends, start to be a friend and then you will always reap what you have sown. Si no tienes amigos, empieza a ser un buen amigo y siempre cosecharás lo que has sembrado. But he doesn't only call him a friend, he calls him a wonderful brother, not just a brother. Pero Pablo le llama no solo amigo o hermano, sino un maravilloso hermano. I hope that you can call the people who are walking together with you in the kingdom of God wonderful friends. Espero que puedas llamar a las personas que trabajan contigo en el reino de Dios maravillosos amigos. It's so important that we learn to have deep and great relationships in the kingdom. Es tan importante que aprendamos a tener relaciones profundas y maravillosas en el reino de Dios. You know, it's really cool Es realmente genial, because when you have relationships like this, even you don't see each other for a while, the heart relationship doesn't change. cuando tienes este tipo de relación, porque aun cuando no puedas verlos durante un tiempo, la relación del corazón no cambia. You know, Mateus lives in another city far away from me. ¿Sabes? Mateos vive en otra ciudad, lejos de mí. He's got 2 little children. Él tiene 2 hijos pequeños, So we don't see each other a lot. así que no nos vemos mucho. But I'm telling you, the moment he comes here or I'm in Brasilia, it's like
we've always been together. Pero te digo, tan pronto como él está aquí o yo estoy en Brasilia, es como si siempre hubiésemos estado juntos. They are close friends. Somos amigos íntimos They are wonderful brothers. y maravillosos hermanos. But look what he says after that. Pero mira lo que dice después. And a fellow soldier. Y un compañero soldado. Fellow soldier? ¿Compañero soldado? So Paul wasn't the general and the other guy was just soldier underneath the general? Así que Pablo no era el general y el otro era solo un soldado a sus órdenes. No. No. That guy was the fellow soldier of Paul. And together they were soldiers of Jesus Christ. Epafrodito era soldado de Jesús, compañero de Pablo, y juntos eran soldados de Jesucristo. Oh, my dear friend. Oh, mi querido amigo. If we could only make Christian life and Christian ministry simpler and not so complicated. Si tan solo pudiéramos hacer la vida cristiana y el ministerio más simple y no tan complicado. Do you know what would happen? ¿Sabes lo que pasaría? We would never be lonely. We would have beautiful, fulfilling relationships. Nunca seríamos solitarios, tendríamos relaciones hermosas y satisfactorias. And then we would not be isolated soldiers who fight isolated battles. Y entonces no seríamos aislados soldados luchando aisladas batallas. But we would have fellow soldiers. We're all marching together. Pero tendríamos compañeros soldados marchando todos juntos. To the order of our beloved Jesus. A la orden de nuestro amado Jesús. Look, and then he says, who has worked with me, again, not underneath me, but with me. Luego dice que ha trabajado conmigo, otra vez dice, no bajo mi mando, sino conmigo, As we serve as ministers of the gospel. sirviendo como ministros del evangelio. So Paul clearly considered everybody who was with him as equal, even though they could have been sons. Así que Pablo claramente consideró a todos los que caminaban con él como sus semejantes, aun aquellos que podrían haber sido sus hijos. And then he says, and you sent him as your apostle to minister to me in my need. Y luego dice, y me lo habéis enviado como apóstol para ministrarme a mí en mi necesidad. I really love this. Yo amo esto. Why do I love this? ¿Por qué amo esto? Well, the great apostle Paul has no needs. Bueno, el gran apóstol Pablo no tiene necesidades. He's self-sufficient. Él es autosuficiente. He doesn't need anybody around him. No necesita a nadie a su alrededor. You know, Paul literally states here that this guy was sent to minister to Paul in his need. ¿Sabes? Pablo está diciendo aquí literalmente que este hombre fue enviado a él para ayudarle en su necesidad. Do you see the constant mutual serving one another that Paul lived? ¿Te das cuenta del constante y habitual servicio mutuo en el que vivía Pablo? Would maybe learn to live Christian life like this. Tal vez deberíamos aprender a vivir así la vida cristiana. It's a constant mutual building one another, serving one another, helping one another. En una constante edificación, sirviéndonos y ayudándonos unos a otros. And Paul realized he had needs, and there was a guy sent to him to help him. Pablo reconoció que tenía necesidades y se le envió un hombre para ayudarle. Paul knew what it meant to walk in true humility. Pablo sabía lo que significaba vivir con verdadera humildad. See you guys tomorrow. Hasta mañana.